En un momento dado en que a mí me llega la noticia que un paciente que teníamos aislado y haciéndole diálisis ha negativizado por fin el virus, es decir, desde ese punto de vista ha sanado, las dos enfermeras que estaban a mi lado se echaron a llorar. Lloraban de alegría por el paciente, pero lloraban también por la liberación de la propia angustia que le suponía a ellas el riesgo que corren cada día, ¿no? Y la otra es que pues, muy recientemente, la semana pasada, estuve hablando para diseñar el futuro de un paciente que ha sido dado de alta, y era impresionante la imagen de vulnerabilidad que daba ese hombre, de miedo ante lo que le ha pasado. Un hombre que ha estado 72 días ingresado. Lo que yo creo he aprendido sobre todo es que somos mucho más vulnerables de lo que creíamos, ¿eh? De que cuando nunca no esperábamos esto, pues el mundo se ha parado. Habrá que intentar saber un poquito más de por qué ha ocurrido, es decir, hasta qué punto los cambios que está habiendo en la ecología de todo el planeta pueden permitir mayor transmisión en general de virus que vayan mutando, y que creo que estamos muy sujetos a que nos puedan ocurrir cosas y habrá que estar a partir de ahora más atentos. La sociedad deberá cambiar probablemente, como decía, el estar siempre muy atenta a recomendaciones que cada vez van a ser más frecuentes sobre medidas a adoptar para la prevención de todo tipo de infecciones. Esperamos que las que vengan no sean tan graves, pero vendrán otro tipo de infecciones de mayor o menor gravedad, y eso obligará a estar atentos, como creo que ha estado, decía, la mayor parte de la población, a tomar medidas de hábito de vida diferente.